Hola y bienvenidos a esta inmersión en la actualidad. Hoy nos vamos a meter de lleno en la intensa controversia que ha rodeado, al presentador estadounidense Jimmy Kimmel. Hola, sí, un tema complejo. Su programa Jimmy Kimmel Live fue suspendido de forma bastante abrupta por ABC Disney y luego, reinstaurado. Y claro, esto generó un torbellino mediático, político. Uf, tremendo. Hemos revisado, la verdad, un montón de material, noticias de agencias, análisis de medios muy distintos, transcripciones de vídeo, un conjunto que nos da una visión bastante completa, o al menos compleja, de un caso donde se mezcla todo, ¿no? Medios, política, libertad de expresión. Y presiones corporativas, que no es poco. Exacto. El objetivo aquí es intentar desenredar un poco la secuencia de los hechos, ver las distintas narrativas que hay en las fuentes y entender, las tensiones de fondo que esto ha sacado a la luz, siempre basándonos solo en la información que hemos podido consultar. Justo. Es un caso con muchas capas. Como decías, tenemos a un presentador muy conocido de Late Night, un formato súper popular en Estados Unidos, Sí, que lo suspenden después de comentar un suceso con una carga política enorme: el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. claro, eso activó todas las alarmas. Y como era de esperar, pues se montó un debate nacional casi al instante. Las fuentes que hemos visto identifican bien a los actores principales: el propio Kimmel, la cadena ABC, que es de Disney, claro, un actor gubernamental clave, la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones. El regulador, ¿sí? Eso es, el organismo que regula las TVs y radios allí, y su presidente, Brendan Carr, luego pesos pesados de la industria, como los grupos de afiliadas Nexstar y Sinclair. Que tienen mucho poder. Muchísimo. Figuras políticas como Donald Trump, un montón de famosos y, por supuesto, pues la opinión pública totalmente polarizada. Vale, pues vamos a intentar desglosar esta madeja. Empecemos por el principio, por el detonante, el monólogo de Kimmel en su programa el 15 de septiembre de 2025. Esto fue solo 5 días después del asesinato de Charlie Kirk. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cuáles fueron esas palabras que, según las fuentes, encendieron la mecha? Bueno, según un montón de informes de PBS, CBC, AP, Al Jazeera, fuentes variadas, hubo varias frases clave. Kimmel afirmó que muchos en Megaland, refiriéndose al movimiento de Trump, claro, estaban trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk. Uf, eso es una acusación directa y bastante grave. Muy grave. Y no se quedó ahí. No. Añadió que la banda MAGA intentaba desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos, buscando, según él, sacar rédito político de la tragedia. Y esa frase, uno de los suyos, es interesante. Mucho, por la ambigüedad. La cadena canadiense CBC lo señala muy bien. Estaba insinuando que el tirador era simpatizante de MAGA Ajá. o que el movimiento intentaba echarle la culpa a otros. No queda claro. Esa ambigüedad es crucial, me parece. Además, fuentes como CBC y Newsweek también dicen que se burló de la reacción de Trump a la muerte de Kirk. Sí, comparó su nivel de duelo con el de un niño de 4 años al que se le muere un pez dorado. Vale. Correcto. Y es justo ahí, en esa ambigüedad y en la dureza de las acusaciones, donde algunas fuentes ven el problema principal. Y aquí, claro, entran las perspectivas opuestas. Claro. Medios como El Gran Patriarca o Pick Blay, por ejemplo, alegan directamente que Kimmel estaba, difundiendo desinformación. Desinformación. ¿Y en qué se basan esas fuentes concretas para decir eso? Pues argumentan que ciertos detalles que se sabían sobre el presunto asesino, un tal Tyler Robinson, contradecían cualquier posible conexión con el movimiento MAGA. Ajá. Mencionan, por ejemplo, que tenía una relación con una pareja trans, su afición a videojuegos de temática furry, esta subcultura de Internet de animales antropomorfos, y gay. E incluso que había llamado fascista al propio Kirk. O sea, todo lo contrario a un seguidor de MAGA según esas fuentes. Ambiguos por un lado y por otro, acusaciones de desinformación. Pero las fuentes también mencionan otro detalle, ¿no? Sí, que es relevante. Newsweek y People recogen que el mismo día del asesinato, Kimmel había puesto un mensaje en Instagram, dando sus condolencias a la familia Kirk y pidiendo compasión. Vaya, un contraste con el tono del monólogo de días después. Sí, un contraste notable. Y bueno, la reacción de ABC fue fulminante. El 17 de septiembre, solo 2 días después de ese monólogo, suspenden Jimmy Kimmel Live indefinidamente.
Eso es muy drástico para un programa tan importante. Muy drástico, sí. La justificación pública que dio ABC Disney al principio, como cuentan muchas fuentes, Newsweek, Al Jazeera, AP, fue que querían evitar inflamar aún más una situación tensa, en un momento de duelo nacional. Una razón que suena, bueno, conciliadora. Pero parece que la cosa era más complicada por detrás. Que no fue solo una decisión de ABC desde arriba. Efectivamente. Varias fuentes, PBS, CBC, AP, Guardian, Newsweek, señalan un factor crucial: la presión o la acción directa de los grandes grupos dueños de las teles locales afiliadas a ABC. Ah, las afiliadas. Claro, empresas como Nexstar y Sinclair, que son gigantes del sector. Nexstar sola controla casi el 40% del mercado de TV en Estados Unidos. Una barbaridad. Pues estas empresas retiraron el programa de sus parriñas antes de que ABC anunciara la suspensión oficial a nivel nacional. O sea que le hicieron un vacío previo. El poder de estas afiliadas es tremendo. Si ellas no emiten el programa, pues una parte enorme del país no lo ve. Y eso es una presión brutal para la cadena principal, para ABC. Exacto. Y en medio de todo este lío de presiones corporativas y polémica mediática, entra en escena una figura del gobierno: Brendan Carr, el presidente de la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, El regulador. que, como decías, es quien da y quita las licencias de emisión. Un poder considerable. Nada despreciable, ¿no? ¿Y cuál fue su papel aquí, según las fuentes? Pues Carr criticó públicamente a Kimmel, y con una dureza extrema. Medios como CBC, Newsweek y AP recogen que usó calificativos como conducta enfermiza, sickest conduct possible, truly sick. Palabras mayores. Sí, y no fue solo un comunicado. Según CBC y Newsweek, se fue a un podcast conservador, The Benny Show, a exponer su opinión, que ya es llamativo, ¿no? El jefe del regulador mediático usando esa plataforma para cargar contra un presentador. Pero parece que la cosa fue a más. Ahí está el punto más polémico de su actuación. Varias fuentes importantes, CBC, Newsweek, AP, Guardian, Al Jazeera, informan de una supuesta amenaza directa de Carr a las cadenas. ¿Una amenaza? Se le atribuye la frase: podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Una advertencia que muchos interpretaron como una amenaza velada de usar el poder de la FCC. Incluyendo quitar licencias, potencialmente. Exacto. Si no actuaban contra Kimmel. Eso es muy grave. La posible interferencia de un regulador gubernamental en el contenido de una cadena privada roza la censura, vamos. La fuente CBC añade contexto sobre Carr, dice que lo nombró Trump, habla de su afinidad política, incluso que contribuyó al Project 2025, esta hoja de ruta conservadora. Ese contexto es relevante, sí, y lo señalan las fuentes. Pero para tener la foto completa hay que dar la otra versión. La agencia AP informa que Carr negó después haber amenazado con quitar licencias. Ah, lo negó. Sí, su explicación fue que la situación de Kimmel era por sus bajos índices de audiencia, no por presiones políticas o regulatorias. Así que las fuentes nos dan estas dos narrativas opuestas sobre lo que hizo Carr. Vaya lío. Bueno, todo este cóctel, el monólogo, la suspensión, la presión de las afiliadas, la intervención del regulador, desató, claro, una tormenta de reacciones. Por un lado, una defensa muy fuerte de Kimmel. Y una ola de apoyo muy significativa. Los argumentos iban por la libertad de expresión, la denuncia de lo que veían como censura y una extralimitación inaceptable de Carr. Llegaron a acusarle de usar tácticas de capo mafioso. Esto lo leemos en CBC, Guardian, AP, Al Jazeera, People. Y este apoyo no se quedó en palabras, ¿no? Se hizo muy visible. Muy visible. La ACLU, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, impulsó una carta abierta. La firmaron más de 430 figuras de Hollywood. Más de 400. Sí, sí. Nombres de primerísimo nivel: Robert De Niro, Tom Hanks, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Ben Affleck. La lista es larguísima. La recogen PBS y The Guardian. El mundo del late night, sus compañeros, también reaccionaron.
Cerraron filas, sí. La fuente sobre Stephen Colbert detalla sus críticas durísimas a la suspensión. People y Jenny Play mencionan mensajes de apoyo de veteranos como David Letterman y comentarios solidarios de otros presentadores como Jimmy Fallon, Seth Meyers, Conan O'Brien. Jon Stewart incluso celebró públicamente su regreso. El apoyo también vino de los sindicatos. Sí, sindicatos importantes como SAG-AFTRA, el de actores, y el WGA, el de guionistas, sacaron comunicados condenando la suspensión. Eso según la fuente de Colbert y The Guardian. Y la cosa llegó a la calle. Newsweek y Al Jazeera hablan de protestas delante de los estudios Disney, llamadas a boicotear Disney Plus y Hulu, incluso con actores conocidos participando. Llama la atención que las críticas a Carr no vinieran solo del lado, digamos, progresista. The Guardian y People dicen que hasta algunos republicanos como el senador Ted Cruz mostraron reservas sobre cómo actuó el presidente de la FCC. Cierto. Pero como decías al principio, la opinión estaba muy dividida. Hubo también un sector importante que aplaudió la suspensión, o como mínimo criticó muy duramente a Kimmel. Donald Trump, me imagino. El primero lo celebró abiertamente. Dijo que era una gran noticia para América, atacó a Kimmel por su supuesto poco talento y malos ratings, e incluso pidió que echaran a otros presentadores. Esto lo cuentan muchas fuentes, desde PBS hasta First Post. Más allá de Trump, ¿cuál era el argumento de los que defendían la suspensión o criticaban a Kimmel? Aquí entra ese concepto que mencionan varias fuentes, ¿no? Exacto. El argumento principal, que exponen fuentes como CBC, iTeamPlay, El Gran Patriarca o Alienada Café, era que no se trataba de cultura de la cancelación, de cancel culture, Sino sino de cultura de las consecuencias, consequence culture. Sostenían que Kimmel había cruzado una línea, que sus comentarios fueron ofensivos, insensibles o directamente desinformados, y que tenía que asumir la responsabilidad. la idea de que la libertad de expresión no te exime de las consecuencias de lo que dices, sobre todo si eres una figura pública y hablas de temas delicados. Justo eso. La percepción era que sus comentarios faltaron al respeto a la memoria de Kirk, que fueron inoportunos en un momento de duelo, y que era irónico que acusara a otros de buscar rédito político, cuando según esta visión, él mismo lo estaba haciendo. Esta perspectiva la ves en El Gran Patriarca, Play, y también se refleja en análisis de Newsweek y The Guardian. Y algunas de las fuentes que hemos visto, sobre todo las que publican en español como El Gran Patriarca, Play, Astro Recargado o Alienada Café, tienden a enfocarlo de forma muy crítica con Kimmel y con lo que llaman la cultura woke. Sí. Ven la suspensión como una consecuencia lógica y justa, no como censura. Es importante señalar esta perspectiva que está en el material, aunque nosotros no la compartamos ni la rechacemos. Es un reflejo clarísimo de la polarización tan profunda que hay en estos debates en Estados Unidos y, bueno, cada vez más en todo el mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues tras 6 días de muchísima presión mediática, protestas, debate público intenso, el 23 de septiembre, ABC Disney da marcha atrás. Anuncia que Jimmy Kimmel Live vuelve a la programación, otra decisión que también generó muchos titulares. Sí. La compañía justificó la vuelta diciendo que habían tenido conversaciones reflexivas con Kimmel. En su comunicado, que recogieron Newsweek, Al Jazeera, AP y otros, Disney admitió que los comentarios iniciales fueron inoportunos y por lo tanto insensibles. Inoportunos e insensibles. Eso es. Es interesante que reconocen la insensibilidad, pero evitan usar la palabra desinformación, que había sido una de las críticas principales. Curioso. Y el regreso de Kimmel fue, claro, un evento televisivo. Su monólogo de vuelta tuvo una atención masiva. La fuente de Stephen Colbert y AP hablan de audiencias espectaculares, millones de visualizaciones en YouTube, más de 19 millones en total. Una pasada. ¿Qué dijo en ese monólogo tan esperado? Pues fue un monólogo largo, emotivo y muy directo. Si juntamos lo que dicen el material de análisis, People y el vídeo de CBC News, podemos resumir los puntos clave. Empezó con un poco de autocrítica, reconociendo el lío que se había montado, algo así como a veces la broma termina siendo sobre uno mismo. Ajá. Agradeció el apoyo enorme que había recibido y mencionó, sorprendentemente, a figuras conservadoras como Ben Shapiro o Ted Cruz, según People, que habían criticado la posible presión de la FCC. O sea, agradeció incluso a gente del otro lado ideológico que defendió la libertad de expresión en su caso. Exacto. Y abordó directamente sus comentarios iniciales, claro. ¿Y qué dijo de ellos?
Pues fue claro al decir que su intención nunca fue trivializar el asesinato de Kirk, ni culpar a todo un grupo por lo que hizo un individuo, obviamente, perturbado. Admitió que sus palabras pudieron sonar inoportunas o poco claras, y se emocionó visiblemente al hablar de toda la situación y de las amenazas que habían recibido él y su familia. Pero no fue solo una disculpa o una explicación, también hubo defensa y ataque, ¿no? Sí, sí. Defendió con firmeza la libertad de expresión y el papel necesario de la comedia para cuestionar al poder, y no evitó la confrontación directa. Ah, sí. Criticó a Trump por celebrar que la gente perdiera su trabajo y por sus ataques a periodistas y otros presentadores. Y lo más fuerte, se enfrentó directamente a Brendan Carr, al presidente de la FCC. ¿Qué dijo de Carr? Calificó sus supuestas amenazas de violación de la primera enmienda, que protege la libertad de expresión en Estados Unidos, y de amenaza poco inteligente. Bastante directo. Muy directo. Y hubo un momento muy emotivo, según People y CBC News, ¿verdad? Sí, muy comentado. Cuando destacó el ejemplo de Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, que en el funeral había perdonado públicamente al asesino de su marido. Kimmel, muy afectado, lo puso como un modelo a seguir. ¡Qué fuerte! Y finalmente, aunque agradeció a ABC Disney por dejarle volver a pesar de los riesgos, también dijo que no estaba de acuerdo con la decisión inicial de suspenderle. Eso lo recoge People. Dejó clara su postura crítica con la propia cadena que le paga. O sea que volvió, pero marcando su posición. Sin embargo, a pesar de la vuelta de Kimmel, el conflicto no se acabó ahí del todo. Las consecuencias de la suspensión inicial todavía coleaban, sobre todo con las afiliadas. Así es, Sinclair Broadcast Group, uno de esos grandes grupos de afiliadas, mantuvo al principio su negativa a emitir el programa. Según Newsweek y The Guardian, exigían una disculpa pública de Kimmel, donaciones a la familia Kirk y a su organización y una reunión. Vaya. ¿Y Nexstar? El estado de Nexstar era un poco más ambiguo. WHS-11 mencionaba que habían negociaciones que buscaban garantías de diálogo respetuoso, pero bueno, la cosa seguía tensa. Pero el resultado práctico inicial fue importante. Muy importante. Distintas fuentes, Newsweek, AP, CBC News Video, WHS-11, Independiente Español, coinciden en que alrededor de un tercio de las estaciones afiliadas a ABC, unas 68, no emitieron el programa en su regreso. Un agujero considerable en la difusión nacional. Una brecha importante, sí. ¿Y cómo reaccionaron Carroll y Trump a la reincorporación? ¿Hubo más comentarios? Pues Brendan Carr, según Newsweek y WHS-11, defendió el derecho de las afiliadas a no emitir el programa si no querían. Mantuvo una postura como distante, pero validando la decisión de Sinclair y las otras. Mientras tanto, Newsweek informa de que se lanzó una petición ciudadana pidiendo que se investigara el posible abuso de autoridad de Carr. O sea, que el tema Carr seguía vivo. Seguía vivo. Y Trump, pues, siguió en su línea. People y CBC News Video cuentan que insistió en que a él le habían dicho que el programa estaba cancelado y repitió sus amenazas veladas contra ABC. En fin. Todo este episodio, con sus idas y venidas, no pasa en el aire. Las fuentes nos permiten ponerlo en un contexto más amplio, que ayuda a entender algunas motivaciones que quizás no son tan obvias. Exacto. Y aquí es donde conectamos los puntos con tendencias más generales, y es crucial para entender la complejidad. El ángulo empresarial, por ejemplo, es fundamental. ¿A qué te refieres? Pues fuentes como CBC, AP, Guardian y Newsweek señalan factores clave. Nexstar tenía pendiente cerrar una fusión gigantesca de 6.200 millones de dólares con otra empresa, Tecna. Y esa fusión necesitaba sí o sí la aprobación de la FCC, presidida por Carr. Ajá. El regulador otra vez. Claro. Y Sinclair buscaba activamente que se relajaran las normas sobre cuántas estaciones puede tener una misma empresa, algo que también depende de la FCC. Incluso Disney tenía pendiente la aprobación regulatoria de un acuerdo sobre su canal deportivo ESPN. Lo que sugiere que la reacción tan rápida y dura de estas empresas, de las afiliadas, podría no haber sido puramente por el contenido del monólogo. Podría haber estado influida, y mucho, por la necesidad de no enfadar al regulador del que dependían intereses multimillonarios. Las fuentes también dicen que algunos inversores pidieron explicaciones a Disney sobre cómo gestionó la crisis y que hubo un impacto negativo en el valor de sus acciones. Todo encaja un poco más. Además, este incidente ocurre en un momento de cambio para los propios programas Late Night. PBS y AP
Mencionan la cancelación reciente del programa de Stephen Colbert, otro grande. Y se suma a una tendencia de politización creciente de la comedia en estos programas, como apuntan Amy Play y Alienada Café. Tampoco podemos olvidar la tensión constante entre gran parte de los medios y la administración Trump, un periodo lleno de demandas, intentos de quitar fondos a medios públicos, una retórica muy hostil hacia los periodistas. Lo detallan AP, Guardian y People. Lo que nos lleva de vuelta al final al debate de fondo que está en todo este caso. ¿Cuáles son los límites de la comedia satírica? Y de la libertad de expresión, sobre todo en un ambiente político y social tan polarizado como el actual. Un tema que sale una y otra vez en fuentes como El Gran Patriarca, Amy Play y First Post. Sin duda, es el gran telón de fondo sobre el que se proyecta toda esta controversia específica de Kimmel. Entonces, para ir cerrando, ¿qué balance hacemos? Hemos visto cómo un comentario en un monólogo puede desencadenar una cascada de eventos, una suspensión fulminante que parece impulsada tanto por la presión de estaciones afiliadas muy poderosas como por las advertencias, más o menos claras, de un regulador gubernamental. Luego, un debate nacional encendidísimo, enfrentando la libertad de expresión con la exigencia de consecuencias, una reincorporación bajo todos los zuecos y finalmente unas complejidades y tensiones que, como hemos visto, siguen ahí. Este incidente es casi como una radiografía de las fricciones políticas, los intereses empresariales de los medios y las divisiones culturales tan profundas que hay en Estados Unidos. Sí, y lo fascinante aquí, y quizás la reflexión final que podemos sacar de todo el material que hemos analizado, es cómo este caso particular ilumina esas dinámicas más amplias y plantea preguntas bastante incómodas para el futuro. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, ¿qué precedente sienta esto para la relación entre los reguladores del gobierno, los gigantes mediáticos y los creadores de contenido, especialmente los cómicos, en momentos de alta tensión política? ¿Dónde se pone la línea entre la regulación legítima de un sector, la presión política indirecta y la autocensura de las empresas por intereses económicos? Preguntas muy pertinentes. Y sobre todo, cómo la misma acción, la suspensión de Kimmel en este caso, puede ser vista como cultura de las consecuencias o como censura, dependiendo casi exclusivamente del lado ideológico desde el que se mire. Son preguntas que quedan abiertas y cuya resonancia, creo, va mucho más allá de la figura de Jimmy Kimmel.